son más frecuentes. Veamos. En Puerto Rico, los celos extremos se han convertido en una señal de peligro. Estudios revelan que este es el factor de riesgo más frecuente en casos de feminicidio y violencia doméstica. Conductas como el control, la vigilancia constante y el miedo a que la mujer se vaya suelen escalar hasta consecuencias fatales. ¿Cómo se identifican estas señales a tiempo y qué se está haciendo para prevenir otra tragedia? Ya está con nosotros la fiscal Iliana Santos, directora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, y la doctora Idania Rodríguez, subdirectora ejecutiva del Instituto de Estadísticas. Bienvenidas a ambas. Saludos, Alexandra, buenas tardes y felicidades. Y felicidades, gracias por estar aquí. He visto este informe del Instituto de Estadística, además de revelador, yo creo que es importante que podamos discutir los hallazgos. ¿Pueden hablarme un poquito de cuáles son estos factores de riesgo que encontraron en este estudio? Claro que sí, adelante, doctora. Sí, los primeros factores de riesgo a nivel general son el que los celos violentos y constantes, también las mujeres con un nivel de peligrosidad severo y extremo piensan que su pareja es capaz de matarla, y el control coercitivo son de los factores de riesgo más prevalentes. Dentro de este estudio, ¿cuántas personas fueron objeto del mismo? Sí, fueron evaluados 2.149 casos por el Instituto de Estadística. Quisiera explicar un poquito cómo fue que funcionó. El Departamento de Justicia, todos los fiscales están adiestrados para hacer una evaluación de riesgo en los casos de violencia doméstica. Estos datos se recopilan por nosotros y de acuerdo a un acuerdo colaborativo, valga la redundancia, se le proveyeron al Instituto de Estadísticas para que ellos pudieran hacer esa evaluación. ¿Esto siempre se ha hecho? Desde el 2023, la orden administrativa 2023-08 es la que establece que en todos los casos de violencia doméstica hay que hacer esta evaluación de riesgo. Entonces, estas evaluaciones de riesgo particularmente son los factores que inciden o aumentan la letalidad. Correcto. El riesgo de letalidad. Correcto. Esta es una hoja de 20 factores de riesgo, fue desarrollada por la doctora Jacqueline Campbell de la Universidad de Johns Hopkins y presenta estos factores más prevalentes que la literatura ha identificado que ponen en riesgo a una mujer de ser víctima de violencia letal. Así que esto tiene una puntuación y 14 o más significa un nivel de peligrosidad severo o extremo. Y en esos son los casos que estamos viendo, que es el 25% de todas las mujeres, de las 2.149 mujeres, el 25% se encontraba en ese nivel de peligrosidad. Y también calculamos unos riesgos relativos, que es que miden cuánto más riesgo tienen estas mujeres que sus contrapartes, las que tienen peligrosidad variable o en aumento. Y vimos que amenazas con algún tipo de arma, que el haber convivido con la persona el año anterior y también el forzamiento sexual y el haber eludido una cárcel por violencia doméstica son factores que aumentan este riesgo de ser víctima de violencia letal. Incluso vi que uno de los factores era tener hijos que no fuesen del agresor. Correcto. Sí, es uno de los factores. Usualmente los hijos son utilizados como un arma, porque si la persona quiere causarte daño, sabe que tu hijo es tu... ¿verdad? Claro, es tu todo. Así que va por esa área, pero eso no quiere decir que el tener un hijo te pone ya en riesgo. Es que es uno de los factores de riesgo que se encontró unido a los demás que hemos mencionado. Cuando vi que el riesgo, ¿verdad?, el factor principal, el que tenía el mayor porcentaje, era precisamente celos extremos. Quiero saber, para la audiencia que nos está viendo, ¿cómo ustedes miden? ¿Esto es por una apreciación personal de la víctima que ella de alguna forma establece sobre una escala? En la evaluación de riesgo, cuando se le hacen las preguntas a la parte perjudicada, se le permite que ella interprete a qué se refiere. Por ejemplo, uno le hace la pregunta, esa persona ha demostrado unos celos extremos en contra suya, y ella pues analiza la situación y nos expresa sí o no. En base a esas respuestas de sí o no es que se lleva a cabo la ponderación y se le da una puntuación a la persona. Esto, además de quedar en un informe plasmado y tener estos números, ¿trasciende a algo? ¿Creamos política pública con esto? ¿Creamos mayores protecciones con estos números? Sí, definitivamente. Es una herramienta bien importante para el Departamento de Justicia, porque además de que podemos evaluar cuáles son las situaciones de riesgo en las que se encuentran las mujeres por jurisdicción, que es un dato bien importante que pudimos recopilar del estudio, pues también las técnicas de víctimas y testigos del Departamento de Justicia, depende del nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima, pues pueden brindarle los servicios que ella necesita. Por ejemplo, si está en un nivel de peligrosidad extremo, pues entonces nos vamos a dirigir hacia albergue, hacia orden de protección, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que se encuentra esa parte perjudicada. Me dijo que se vienen haciendo estos estudios desde el 2023.
2308 es la orden administrativa que se firmó en diciembre. ¿Tenemos alguna comparativa de si han aumentado estos factores desde que se comenzaron a recopilar estos datos? Pues se han mantenido similares. Cuando vemos el piloto que hicimos en la primera parte del 2024 con los de ahora, los factores se mantienen iguales, por lo que estamos viendo que en las mujeres querelladas estos factores son consistentes. Obviamente estamos en conversaciones para poder seguir trabajando estos datos y ver si para el próximo año estos factores son iguales, difieren, entre otras cosas. Una pregunta, ¿este estudio contempla diferencias en el lugar de residencia de las personas o cantidad de ingresos anuales en el hogar, para también saber si hay algún tipo de correlación entre el poder adquisitivo o también entre los diferentes pueblos en Puerto Rico? Se trabaja a nivel de regiones judiciales. El informe tiene esta particularidad en esta ocasión, que nos puede dejar ver estos factores de riesgo por regiones judiciales, y esto va a permitir que las organizaciones sin fines de lucro y personas que dan servicios puedan identificar cuáles son esos factores en esas áreas y puedan brindar los servicios más customizados, por decirlo de alguna forma, y que no sea un one size fit all como a veces se trabaja. De verdad que gracias por arrojar luz sobre este tema. Muchas veces lo vemos desde la percepción. Todas las semanas estamos viendo una nueva víctima de violencia doméstica. Muchos son tragedias y creo que nos hacen falta este tipo de datos para poder ejercer una mejor política pública. Así que bien agradecida del trabajo que están haciendo. Gracias a usted por brindarnos el espacio para hablar sobre este tema. Siempre a la orden. Bueno, aún hay